Video vamos a realizar la práctica número uno que nos va a permitir repasar para nuestro primer parcial. En la primera pregunta nos indica que debemos describir y mencionar las características principales de las generaciones del computador. Para lo cual nosotros podemos ver los antecedentes históricos que han tenido el computador. Mencionar que la primera máquina de calcular ha sido del tipo mecánico, ha sido inventada en el año 1642 por el matemático Blaise Pascal, que utilizaba una serie de ruedas o de 10 y con 10 dientes que nos permita representar los dígitos. Luego han sido algunas mejoras. También podemos apreciar los primeros ordenadores que eran analógicos y comenzaron a construirse en los siglos XX. Luego nosotros tenemos los ordenadores electrónicos que han sido desarrollados durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, que comprenden los años de 1939 y 1945, donde varios científicos y matemáticos con la idea de descifrar los códigos de los alemanes han creado las computadoras, ¿no? Que su principal tecnología que han utilizado son las válvulas o tubos de vacío. Una de las máquinas que se destaca es el ENIAC, que contenía 18.000 válvulas de vacío y tenía una velocidad de varios de cientos de multiplicaciones por minuto. Luego el Bob Newman también ha realizado varias instrucciones de almacenaban dentro de una memoria. Al finales del siglo de 1950, el uso del transistor ha sido otro salto muy importante en la historia de los ordenadores, que ha marcado un gran avance en este caso porque las máquinas necesitaban mucho menos energía. Entonces nosotros, para poder describir las generaciones del computador, tenemos la primera generación, que comprende entre los años de 1946 y 1955, donde sus características de física son los tubos del vacío, tambores magnéticos y una cinta magnética. En su software los programas eran sencillos, eran trabajados en el lenguaje ensamblador. En 1946 von Neumann publica documentos sobre el computador y en 1950 Turing realizó una prueba que luego la publica, ¿no? Entonces también las máquinas que han destacado en este periodo es el primer ordenador electrónico, que ha sido el ABC en el año 1940, y casi a la par también el Robinson, una calculadora numérica, la denominada ya la conocida ENIAC, y una más que se denomina la UNIVAC, que ha sido el primer ordenador comercial. En la segunda generación, que comprende los años de 1955 a 1964, nosotros podemos destacar que ya en este paso han pasado a ser los transistores como elemento físico principal. Y luego se ha creado en 1955 la calculadora del transistador de IBM. Ya en esta segunda generación ha habido mini computadoras y discos magnéticos, y también los circuitos impresos han empezado a destacar más al final de la generación. En el software y la lógica nosotros tenemos que ya han aparecido los lenguajes de alto nivel como Fortran y COBOL. Algunas máquinas especiales que han seguido en la segunda generación son el PDP-8. Luego tenemos la tercera generación, que comprende entre los años de 1964 y 1974. En esta, la dotación física, ya tenemos algo que se que es llamado el circuito integrado, que ha sido desarrollado en el año 1958, y ya tenemos la familia de ordenadores de la marca IBM. En 1970 ya hay el conocido disquete, y ahora ya no se utiliza tampoco. En el software ya los programas estaban directamente ya en los ordenadores, ya no necesitaban ser puestos de manera externa. Los lenguajes ya tenían aparecido el lenguaje BASIC. Los sistemas operativos ya han empezado a ser más generalizados. Y una máquina muy especial ha sido que la familia IBM, la 360. En la cuarta generación, que es entre el 1974 hasta el presente, ya nosotros utilizamos los microprocesadores, que han sido introducidos en Estados Unidos por una empresa que nosotros conocemos por microprocesadores, que es Intel. Y ha habido los microordenadores o los ordenadores personales,
Entonces, en software ya nosotros podemos ver que ya tenemos una programación más estructurada, ya tenemos varias aplicaciones, ya tenemos sistemas operativos como Windows con gráficos y que ya nos permiten realizar el movimiento de ratón y otros programas. Las máquinas más esenciales que en esos primeros periodos han aparecido son el Altair, los Apple o las manzanas y las computadoras de IBM. Luego, con eso ya podríamos haber contestado la pregunta número 1. La pregunta número 2 nos indica en qué consisten los sistemas RISC y SIX y cuáles son sus diferencias. Es una estructura del diseño del microprocesador. Las dos razones principales son el juego de instrucciones que puede recibir y se distinguen por el que las denominadas CISC o la tecnología SIX es una abreviatura de Complex Instruction Set Computer. Nació de la mano del Intel. Su creador en 1971 ha desarrollado el primer microchip. Algunas de las ventajas que nos ofrece la arquitectura SIS es que reduce la dificultad en crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, reduce los costos de creación del software y mejora la compactación del código. En el ejemplo de estructura SIX tenemos en la marca Intel tenemos todos sus microprocesadores, el 8086, el 8088 y demás. Y también tenemos los ejemplos de Motorola que ha tenido sus diversas microchips. La arquitectura RISC se enfoca más en buscar la velocidad de procesamiento. Entonces, este se ha desarrollado en base de pruebas o experimentación para poder mejorar la ejecución de programas. La arquitectura RISC funciona de una manera diferente a la SIG. Su objetivo no es ahorrar esfuerzos externos por parte del software, sino sus accesos a la RAM. Sus principales ventajas de RISC es que nosotros podemos usar que nuestra CPU trabaja de la forma más rápida y utilizar menos ciclos de reloj para nosotros poder ejecutar las instrucciones, en la computadora. También utiliza un sistema de direcciones que no son destructivas a la RAM. Eso significa que, a diferencia de SIX, conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operandos y sus resultados, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones. Cada instrucción puede ser ejecutada con un solo CPU. Algunos ejemplos de los microprocesadores de la arquitectura o de la tecnología SIG son el MIPS, el PARIX, que ha sido por HP, el Sparks Scalable Processor y el PowerPC. Su principal diferencia es que uno es más enfocado a la facilidad del código y otro aumenta la velocidad y algunos términos más. La pregunta número 3 nos indica que nosotros debemos mencionar las principales unidades de memoria que nos indica el ingeniero, en las cuales ya están y nosotros podemos hacer una simple lectura. La memoria RAM, que muchos de nosotros la conocemos, es de Random Access Memory. Esta memoria se llama de acceso aleatorio y tiene su nombre de la siguiente forma, que cualquier acceso a la memoria toma el mismo tiempo. Otra de las memorias es el ROM, que es solo de lectura y vienen ya los datos grabados de fábrica. También tenemos el SAM, que es una memoria de acceso secuencial. Nosotros solo podemos avanzar en orden y se puede entender que es lo opuesto a la RAM. Los datos dependen de dónde estén ubicados. Un ejemplo de este tipo se contribuye en los cassettes. Si ustedes conocen algún cassette o un disco VHS, nosotros no podíamos cambiar o adelantar a cualquier parte o a un minuto específico. Tendríamos que rotar todo la cinta que estaba guardado para poder acceder a la memoria. Luego tenemos a la PROM, que es también como una memoria ROM, pero esta es programable. Ya no, pero solo puede ser programada una sola vez. La mejora de la PROM es la EPROM, que ya puede ser varias veces, pero su borrado de la memoria es con un proceso fotoquímico, que en este caso es la luz ultravioleta. Y el EEPROM, que es igual una mejora de la anterior, igual es programable, también puede ser borrada, pero ya su forma de borrar ya no es con
un proceso fotoeléctrico, sino ya se puede generar por medios de eléctricos. Esas serían las memorias que se pueden destacar de alguna manera. En la pregunta número 4 nos indica que nosotros debemos explicar en qué consiste la segmentación de la memoria. La segmentación de la memoria nos permite que nosotros podamos acceder a los datos o que tener un orden de los datos. No es necesario que todos los segmentos de los programas tengan la misma longitud. La segmentación se divide en 4 puntos específicos para nosotros. La segmentación código, que como su nombre nos indica, contiene nuestro código que nosotros podemos hacer o las instrucciones que va a realizar. En el segmento de datos, donde nosotros tenemos nuestros datos, nuestras variables, donde nosotros podemos modificar o utilizar los datos que nosotros deseemos. El segmento pila, ese desarrolla una pila donde nosotros podemos guardar nuestros datos, nuestras funciones, son los del tipo programa exe. Se utiliza el registro SP para acceder a los datos de este segmento. Y finalmente un segmento extra, que este es de un uso opcional, en el que se encuentra un segmento definido por el usuario y que regularmente se puede utilizar como para datos auxiliares en caso de necesitar más memoria para nuestros datos, o también puede ser para acceder a datos de contenido con los registros C y D. Aquí podemos ver una imagen de aquí tenemos el segmento de códigos, donde nosotros podemos realizar toda nuestra codificación o instrucciones que vamos a llevar. Nuestro segmento de datos, donde van a estar almacenados nuestros datos. Nuestro segmento extra, que nosotros podemos usar como una ampliación de nuestros datos o algún detalle que nos permitiría crear. Y nuestro segmento de pila. En la pregunta 5 nos permite realizar una explicación de los 5 componentes a nuestra elección. Aquí tenemos una imagen de la estructura de un computador moderno. Nosotros debemos realizar la descripción. Por ejemplo, vamos a describir el bus de alimentación. El bus de alimentación es por donde nosotros, o la fuente de poder, se encarga de distribuir a todos nuestros componentes la energía necesaria para su funcionamiento. En este nosotros debemos realizar una descripción que ya está en lo que el INGE les ha pasado. En la pregunta 6 nos permite que nosotros describamos las características principales de los 14 registros internos del microprocesador 8086. Esta es la parte más importante para nuestro examen y que nosotros debemos saber para futuro. Los registros internos del microprocesador son 14. Entonces la unidad de central de proceso o la CPU tiene 14 registros. Todos los registros cuentan con 16 bits de funcionamiento. Los primeros 4, el AX, el BX, el CX y el DX, son de uso general. Y estos al mismo tiempo tienen una habilidad o un componente especial que también pueden ser utilizados como registros de 8 bits, para lo cual nosotros podemos dividir todos estos registros en AH y AL, siendo AH el byte alto, height, y AL el byte bajo, low. Entonces esta parte nos indica que nosotros podemos dividir los cuatro registros en BX se divide en BH, BL, C y CX se divide en CH, CL de la misma manera que DX. Estos son los registros de uso general que nos van a permitir realizar la mayoría de operaciones para nuestros programas. Luego aquí podemos observar nombrar nuestros 14 registros. El registro AX, que es el acumulador, el registro BX, que es nuestro registro base, el registro CX, nuestro contador, el registro DX es los datos, el registro DS es nuestro segmento de datos, nuestro segmento extra ES. Ese es el segmento pila, el segmento código SS, el puntero base es el BP, el índice fuente, índice de destino es el C y el D, el apuntador pila es el SP, el apuntador de instrucción o índice de instrucción es IP,
y F son nuestras banderas. Nosotros debemos memorizarnos los 14 registros, en especialmente los más importantes, que son los 4 registros: el registro extra, los registros índice fuente, índice destino y el registro IP, que nos va a permitir saber la dirección. Aquí vamos a encontrar una descripción más detallada de nuestros registros, su funcionamiento, de cada uno de nuestros registros y cómo funcionan nuestras banderas. Lo más importante de nuestras banderas es que nos permiten realizar condicionales y comparaciones de acuerdo de cómo estén. Los microprocesadores 8086 constan de una unidad de ejecución EU y una unidad de interfaz BIO. Esta les voy a dejar como para que investiguen un poco. La pregunta número 7 está en lo que el link ha explicado y no es muy complicado. La pregunta 8 nos indica que nosotros debemos describir cómo funciona un programa con extensión .com y una extensión .exe. Para lo cual es una pequeña investigación en Google. Lo más detallado es que .com no nos limita, no utilizamos el segmento. Como hemos visto en la segmentación de la memoria, nosotros podemos hacer en una sola parte de la memoria todo nuestro programa, nuestros datos, y el .exe ya es más exigente con nosotros. Para realizar o hacer nuestro programa nos indica que nosotros debemos tener bien delimitado nuestros 4 segmentos. Van a realizar una breve descripción de cómo funcionan estas 2 extensiones de programas. Y uno de los asuntos más importantes ahora es la pregunta número 10, que nos indica los modos de direccionamiento y un ejemplo. Los modos de direccionamiento. Nosotros entendemos como modos de direccionamiento a las diferentes formas que nosotros podemos tomar los parámetros de las instrucciones del procesador. Cada autor toma una forma distinta de los modos de direccionamiento en la arquitectura 8086. Nosotros en este caso vamos a distinguir de cuatro modos diferentes. El direccionamiento al registro. Los parámetros se direccionan directamente a un registro, a otro registro. Es la forma más eficiente de hacer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un ejemplo. Nos da el comando move, que es un comando que se utiliza en Assembler, y nos está diciendo que nosotros vamos a almacenar en nuestro registro AX el valor que se encuentra almacenado en nuestro registro BX. Entonces, en este caso estamos haciendo un direccionamiento de registro a otro registro. Entonces, en este primer modo de direccionamiento, simplemente nosotros trabajamos con los registros AX, BX, CX, DX o otro, realizando un movimiento del dato directo. Ahora, otro de los direccionamientos es el valor o inmediato. Este modo de direccionamiento, como su nombre indica, nosotros podemos asignar a un parámetro un valor directo a un registro. En el ejemplo nosotros podemos apreciar otra vez el comando move. Podemos ver que nosotros estamos moviendo el valor de 500 a nuestro registro X. En este caso, el valor de 500 nos lo damos nosotros de manera inmediata, asignando el valor directamente a nuestro registro X. No estamos haciendo uso de ningún otro registro. En el direccionamiento directo nosotros podemos utilizar la dirección de memoria, para la cual nosotros vamos a utilizar el ejemplo de move. A nuestro registro AL vamos a mandarle la dirección de memoria número 127, para lo cual nosotros, para indicar que es una dirección de memoria, vamos a utilizar los paréntesis rectos. En el direccionamiento indirecto, de igual manera, nosotros podemos mandarle una dirección de memoria, pero esta dirección de memoria va a estar almacenada en un registro. En este caso está almacenado el valor en nuestro registro BX, y nosotros vamos a realizar otra vez el comando move a nuestro registro AL el valor de nuestra memoria que se encuentre en nuestro registro BX. Esos son los más importantes. De esta manera hemos terminado una explicación breve de la práctica. Cualquier duda, consulta, hacerme conocer, estoy para ayudarles. Lo más importante es que nosotros podamos recordar los registros y las maneras de direccionamiento que nos van a permitir realizar
los primeros programas en lenguaje ensamblador.